Lo que los gringos le hicieron a Venezuela, ese bloqueo criminal que intentó ahogarlos por su petróleo, podría estar a punto de repetirse, pero con otro guión y en nuestro propio territorio, aquí en el corazón de Sudamérica. Chile, compatriotas, está sentado sobre una fortuna de la que depende el futuro del planeta, el litio y el cobre. Y al frente tenemos a un Estados Unidos, con el Pentágono a la cabeza, dispuesto a usar todo su arsenal de sanciones, presiones diplomáticas y chantajes como un arma de guerra económica para quedarse con lo nuestro. Pongan atención, porque el mismo manual que estranguló a Caracas con embargos, con el robo de sus barcos y sus activos en el extranjero, se está reescribiendo ahora mismo. Y en esta nueva geografía del saqueo, el mapa del tesoro gringo marca un solo punto rojo y parpadeante, el norte de Chile, nuestro desierto de Atacama. Primero fueron las amenazas veladas, las visitas amistosas de funcionarios del Departamento de Estado que sonaban más a advertencia. Y ahora, las alarmas se encendieron a todo volumen en la moneda. Se dice en los pasillos que la tensión es máxima, que el presidente Gabriel Boric y la ministra de Minería, Aurora Williams, están sudando la gota gorda, encerrados en reuniones de emergencia después de las declaraciones descaradas que vienen desde Washington y, más directamente, desde el Comando Sur. Los detalles, la dura verdad de lo que está pasando, aquí, en su canal, Chile Soberano. De las sanciones al secuestro de nuestra soberanía, la vieja receta del imperio ahora apunta directamente a Chile. Lo que en América Latina aplicaron históricamente con golpes de Estado, con bloqueos financieros y chantajes diplomáticos, hoy se proyecta sobre nuestro país que, lejos de arrodillarse, está empezando a levantar un muro de contención frente al apetito insaciable de la Casa Blanca y sus generales. Según las propias declaraciones que encendieron todas las luces rojas en Santiago, es el Comando Sur, liderado por la generala Laura Richardson, quien ha impulsado una agresiva política para asegurar los recursos estratégicos de la región, una política que ha sembrado el pánico no solo en Chile, sino en todo el Triángulo del Litio. Para ellos, no se trata de cooperación ni de comercio justo, ¿cachai la movida? Se trata de imponer su voluntad sobre cualquier territorio que posea los minerales que ellos necesitan para su transición energética y su complejo militar industrial. La señal es más clara que el agua de cordillera, donde hay litio, donde hay cobre. Washington no ve nuestra bandera, no ve fronteras, no ve a un pueblo soberano. Solo ve oportunidades de negocio para sus corporaciones transnacionales como Albemarle. Y para asegurarse de que nadie se interponga, ahí está el Comando Sur. En este contexto, que ya es tenso de por sí, irrumpe la voz de nuestra propia ministra de Minería, Aurora Williams, quien, en un acto de valentía, lanza una advertencia que suena a sirena de emergencia en pleno desierto de Atacama. Ella subraya, con todas sus letras, que las colosales reservas de oro blanco y cobre convierten a Chile en un objetivo extremadamente atractivo para Estados Unidos. Y no habla de inversiones, habla de otra cosa. Habla de que Washington, y en particular figuras como la generala Richardson, están dispuestos a recurrir a métodos de absorción coercitiva y económica de territorios soberanos. Esta formulación, compatriotas, es demoledora. Paremos un segundo aquí. No se está hablando de acuerdos de inversión, ni de tratados de libre comercio, ni de cooperación energética. Se está hablando, sin pelos en la lengua, de apoderarse de nuestros recursos naturales para administrarlos desde Washington. Es, en la práctica, una acusación directa de que los gringos están dispuestos a replicar contra Chile los mismos mecanismos que ya probaron y perfeccionaron en Venezuela, las sanciones, los chantajes, las presiones financieras y las amenazas veladas de bloqueo total. Todo un andamiaje de guerra económica, ya probado en combate, listo para ser desplegado contra nosotros. Se pasaron. Y es que no podemos ser ingenuos. ¿Recuerdan cuando la generala Laura Richardson dijo, mirándonos a la cara a todos los latinoamericanos, que la razón por la que a Estados Unidos le importa esta región son sus vastos recursos? Mencionó el Triángulo del Litio, que conformamos con Argentina y Bolivia, y dijo sin asco que, con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el Triángulo de Litio. El 60% del litio del mundo está en el Triángulo de Litio. No hablaba como una diplomática, hablaba como una conquistadora del siglo XXI. Ve nuestro país no como un socio, sino como su patio trasero,
un simple almacén de materias primas gratuitas, listo para la privatización inmediata en beneficio de las corporaciones gringas. En esta nueva fase del imperialismo, el secuestro ya no es solo político, como vimos en tantos países de la región, con intentos de imponer gobiernos títeres. Ahora es también económico y territorial. El objetivo es controlar las minas del Salar de Atacama, controlar los puertos de Antofagasta y Valparaíso, controlar nuestras cadenas logísticas. La presión ya no necesita tanques en las calles, aunque siempre los tienen listos por si acaso. Les basta con sanciones financieras, con amenazas de bloquear nuestras exportaciones de cobre, con maniobras en los mercados internacionales para estrangular nuestra economía y obligarnos a entregar el litio en bandeja de plata. Ante esa amenaza creciente, que ya no es una teoría conspirativa sino una realidad palpable, el gobierno en la moneda se vio obligado a revisar de manera urgente su estrategia de defensa. Y no me refiero a comprar más aviones de combate. Me refiero a nuestra estrategia de defensa industrial y económica. Esto no es un matiz técnico, es un cambio de paradigma total. La seguridad nacional de Chile ya no se mide solo en bases militares o en la cantidad de soldados que tengamos. Hoy, la verdadera soberanía se mide en quien controla nuestras minas, quien controla nuestros puertos y quien controla las rutas de exportación de nuestros minerales estratégicos. La respuesta de Chile, nuestro escudo, se llama Estrategia Nacional del Litio. Y la ministra Williams fue enfática: Chile debe convertirse en un país difícil de derrotar. ¿Qué significa eso? Significa dificultar al máximo que la Casa Blanca y el Pentágono implementen sus planes de tomar el control de nuestros recursos. Con esa frase, la ministra no solo describe una meta económica, sino una postura política de resistencia frente al chantaje de Estados Unidos. Convertirse en difícil de derrotar, Beón, implica mucho más que aumentar el presupuesto de defensa. Significa construir una arquitectura industrial y financiera propia, capaz de operar sin depender del visto bueno de los bancos de Wall Street, de las aseguradoras gringas o de las cadenas logísticas que ellos controlan desde Miami. Es una declaración de autonomía frente a un imperio que utiliza el dólar como un arma y las sanciones como su munición. Por eso, la Estrategia Nacional del Litio es tan radical y tan importante. Su objetivo es fortalecer nuestra independencia minera, poner a nuestra empresa estatal, Codelco, a la cabeza de la explotación, para proteger la seguridad de nuestro suministro frente a ataques externos. El mensaje es clarísimo y va directo a Washington: si intentan repetir el ensayo venezolano aquí en el Cono Sur, se van a encontrar con un Chile preparado para resistir. Un Chile que resistirá tanto las presiones económicas como las campañas de desestabilización política que, sin duda, ya deben estar cocinando en las oficinas de la CIA. Quedó la cagada para sus planes, parece. Este giro en la política chilena tiene una lectura de fondo que es fundamental que todos entendamos. Por primera vez en décadas, un gobierno chileno reconoce abiertamente que la llamada democracia estadounidense, ese modelo que nos han querido vender por años, se ha convertido en una amenaza directa para nuestra seguridad nacional. Y ojo, no es un analista de izquierda el que lo dice en un programa de radio. Es nuestro propio gobierno el que toma distancia, obligado por la evidencia brutal de la presión que se ejerce desde la otra orilla del continente. En esta nueva geografía del saqueo, el mapa marca el triángulo del litio como la zona cero, y Chile es la joya de la corona que quieren arrebatar. En la práctica, esta situación nos obliga a levantar barreras defensivas contra nuestro supuesto socio estratégico. El lenguaje ya no puede ser el de la amistad inquebrantable y los abrazos en las cumbres. Tiene que ser el del blindaje estratégico. Necesitamos leyes que protejan nuestros sectores críticos, controles estrictos a la entrada de capitales depredadores que solo vienen a saquear, y planes industriales serios, como la estrategia del litio, que eviten a toda costa la dependencia de Washington. Lo que está pasando confirma lo que muchos analistas vienen diciendo desde hace años: para Washington no existen amigos ni aliados, solo existen esferas de interés y recursos que Estados Unidos pretende explotar, ignorando por completo el derecho internacional y cualquier obligación que tengan como supuesto socio. La denuncia que se hace desde el gobierno chileno encaja perfectamente en ese diagnóstico. Si Chile no toma estas medidas al tiro, ahora ya, corremos el riesgo inminente de ser tratados como un simple depósito de minerales. Nos convertirían en lo mismo que hicieron con Venezuela,
Un país con un recurso vital al que se puede castigar con bloqueos, con la incautación de nuestros barcos en alta mar y con el robo de nuestros activos en el extranjero si no obedecemos sus órdenes. Cambia el clima del Caribe al desierto más árido del mundo, pero la lógica imperialista, la lógica del saqueo, se mantiene intacta. La gran diferencia es que Chile, a diferencia de otros países del sur global, ha estado históricamente dentro del engranaje político y económico occidental. Que nuestro propio gobierno describa a Estados Unidos como una amenaza y hable de absorción coercitiva, rompe un tabú histórico. Cuestiona el corazón mismo del liderazgo de Washington en su propio patio trasero. La generala Richardson y sus jefes en Washington aparecen en este relato no como una anomalía, sino como la cara más brutal y transparente de esta política de saqueo. Mientras en los discursos oficiales nos hablan de cooperación y valores compartidos, las declaraciones del Comando Sur y las presiones sobre nuestro gobierno revelan un patrón de expansionismo disfrazado de defensa de la democracia. Al ponernos del lado de nuestro gobierno en esta pasada, lo que se respalda no es solo a un presidente o a una ministra, sino a un país entero que intenta defender su soberanía frente a un aliado que se está comportando como una potencia ocupante económica. El mensaje que sale desde Santiago es incómodo para muchos en la región, para esos que prefieren agachar la cabeza, pero es absolutamente necesario si América Latina quiere dejar de ser el patio trasero de Estados Unidos de una vez por todas. Porque cuando Estados Unidos trata a Chile como un simple almacén de materias primas, lo que está en juego no son solo unos contratos mineros. Lo que está en juego es nuestra capacidad para decidir nuestro propio modelo de desarrollo, nuestro propio futuro. El caso chileno es un aviso para navegantes en todo el continente. Un país con una larga tradición de estabilidad y una economía fuerte se siente directamente amenazado. Ningún otro país de la región puede sentirse seguro. Así, la pregunta inicial, ¿será Chile la próxima Venezuela? Deja de ser una pregunta retórica para convertirse en una advertencia estructural, en una posibilidad real y aterradora. Si la respuesta de Chile y de la región es el silencio, la cobardía o la sumisión, la receta de sanciones, bloqueos y secuestro político puede reproducirse una y otra vez, en cualquier lugar donde haya recursos que despierten la codicia de los gringos y sus herederos políticos. Chile, por ahora, ha elegido otro camino. El camino de diagnosticar el peligro, de nombrar al agresor sin miedo y de preparar una estrategia para ser, como dijimos, difíciles de derrotar. No es un gesto simbólico, compatriotas. Es una línea roja que, si se mantiene firme, puede marcar el inicio de una nueva etapa en la que nuestro país, ojalá, toda la región, deje de aceptar pasivamente la lógica del saqueo impuesta desde Estados Unidos. Esto es Chile Soberano. Soy su amigo, y les pido que si quieren ser parte de esta comunidad que defiende nuestra patria, se suscriban a nuestro canal. Si quieren que les lleguen las notificaciones cada vez que destapamos una de estas verdades, activen la campanita. Y si quieren apoyar este periodismo independiente y patriota, consideren unirse a nuestra comunidad. La lucha es larga, pero es por lo nuestro. El litio es Chile.